Hicieron una tarea que valía 10 puntos. Eh, y después tuvimos una unidad donde hablábamos de los signos de puntuación, que eso en clase hicimos todo el trabajo. Entonces lo que yo voy a hacer solamente es alzar en Word lo mismo que respondimos, solamente que van a completar y van a alzar a la plataforma para que quede como evidencia. Ese era el trabajo número 3 de 10 puntos. Y este trabajo que hicimos en clase la vez pasada va a valer 5 puntos. Entonces en total va a ser 15 puntos. Y mi examen final va a ser sobre 45. Dale, profe. Bueno, vamos a iniciar entonces la clase de hoy. Aquí. Ahí está. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que son las propiedades del texto y el discurso. Bueno, ¿cuáles son las propiedades del texto? Un texto correctamente escrito no es simplemente una sucesión de palabras, frases y oraciones que concuerdan, sino que tienen una propiedad muy concreta que deben cumplir para ser llamado como tal. Tanto a la hora de escribir como de hablar un texto, tenemos que dejar en cuenta que no puede ser simplemente un mensaje redactado de cualquier manera, sino que tiene que tener un objetivo, una finalidad y una intención correcta por sobre todas las cosas. Además, es importante el contexto en el que se está escrito y la organización de los elementos, es decir, no es lo mismo escribir un texto didáctico para enseñar a unos alumnos a usar los pronombres que escribir el obviamente que no es lo mismo. La palabra texto encuentra su origen en el latín como textus, que significa tejido o entramado, por lo que la palabra en latín nos da muchas pistas del significado correcto de un texto. Y lo podemos describir como un conjunto de palabras entrelazadas que dan lugar a un sentido único, que cuentan una historia. Características principales del texto tenemos que es oral o escrito, está formado por sucesión de enunciados y oraciones, puede ser de extensión variable, acaba con un punto final y tiene una estructura textual definida. A continuación vamos a dejar un texto corto como ejemplo para que puedan ver este entramado del que hablamos de una forma práctica. Y acá el texto dice, sin duda el momento más vergonzoso de mi vida fue el año pasado. Era un día de frío de invierno y yo llevaba medias tupidas. Ese día teníamos entradas para ir al teatro. Ahora no recuerdo qué hora íbamos a ver, pero sé que era un estreno. Lo que sí recuerdo perfectamente es que sucedió al entrar a la sala. Subíamos por una larga escalera cuando calculé mal mi siguiente paso y me di de bruces contra el suelo, o sea, se cayó. En ese momento las medias se me rompieron por completo y comenzaron a reír con mis amigas. Y comenzamos a reír con mis amigas. La gente del teatro me miraba extrañada, sin hacer el más mínimo movimiento para ayudarme. Así que como pude me levanté sin dejar de reír y por fin me escondí de todas las miradas sentadas en mi butaca.
Entonces, ¿qué es lo que nos quiere? ¿Cuál es la trama principal de este texto? ¿Cuál es el desenlace del texto? ¿En qué se enfoca el texto? ¿Cuál es el trama? ¿La entramada cuál es? El trama de esta oración, o sea, de este párrafo. ¿De qué se habla más? ¿En qué se enfoca más este texto? ¿En qué? ¿En las? Ana, Adriana, ¿en qué se enfoca el texto? ¿Qué es lo que más hace alusión? ¿Qué es lo que más repite? Las medias, profe. Sí, ese es el punto, porque el texto habla en base de las medias de la adolescente o de la niña, que se puso unas medias que se cayó y se rompieron. O sea, enfatiza más las medias tupidas de la, de la, de la niña o adolescente. Muy bien. Bueno. Las propiedades del texto son aquellas reglas por las cuales nos regimos para saber si un texto está bien escrito. Estas son la adecuación, después tenemos la coherencia y la cohesión. A continuación te contamos más sobre ellas. Primera propiedad del texto, que es la adecuación. La adecuación del texto es la propiedad por la que sabemos que un texto es adecuado para el lugar y el momento que estamos viviendo. Por ejemplo, sería extraño ponernos a hablar de nuestros planes de futuro a nivel profesional mientras bailamos en una discoteca. Evidentemente sería posible, pero no sería el lugar ni el momento más adecuado para mantener este tipo de conversación. Con el mismo texto pasa lo mismo. Sería raro leer un texto coloquial en un periódico, como por ejemplo, mira, si no te enteras de cómo van las cosas es porque no quieres. Estaría completamente fuera de lugar, por lo tanto, podríamos decir que este texto carece de adecuación. Entonces, lo que se refiere con la primera propiedad del texto, la adecuación, es que tenga coherencia, que se pueda entender. Por eso el ejemplo anterior de que, ¿cómo yo voy a hablar de mi futuro en una discoteca donde la música está fuerte, apenas se te escucha, no se puede, no es ni el lugar ni el momento para entablar ese tipo de conversación porque no es el ambiente adecuado para el mismo. Entonces, por eso te compara con el texto. Por ejemplo, coloquial, ¿saben el lenguaje coloquial que era? El lenguaje cotidiano. ¿Entendés? El texto en un periódico pues más, bueno, depende qué periódico lean también, ¿verdad? Es más serio, tiene otro tipo de palabras, a eso se refiere. Después tenemos la coherencia. Es otra de las propiedades del texto. Permite que un texto sea presentado de una manera ordenada y siguiendo una temática y un objetivo concreto. Hace que el texto se interprete como una unidad de información con la que todos los elementos están relacionados. ¿Para qué? Para conseguir un significado global. La coherencia también determina el orden que debe seguir un texto para que sea más fácil de leer por el lector. Por ejemplo, empezamos, qué sé yo, sí, ella tiene un lindo vestido y después directamente terminamos el texto. Llegó a su casa y se durmió y hablaba. La coherencia se refiere con respeto a la forma ordenada, la transcripción de los párrafos que cuentan una historia o narran una historia. El principal concepto es unificar la temática. Profe, yo no te escucho bien. ¿No me escucha bien? Se Ahora, escucha como ahora. lejano, profe. Ahora sí Parece se que se escucha. va.
Ah, Sí, y pasa, exactamente así mismo es. y bueno, estoy en el instituto y si sale luego conexión, ¿no está? ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí, profe. Ahora mucho mejor se te escucha, pero muy lento, hace rato se te escuchaba. Ah, bueno, bueno, bueno. Voy a empezar otra vez de nuevo entonces. Bueno, la segunda propiedad, como vimos, es la coherencia. En un texto tiene que tener coherencia, porque no podemos hablar, por ejemplo, de la niña que tiene un hermoso vestido y después llegó a su casa y se durmió. No puede terminar una historia así. Entonces, si narramos una historia o narramos un cuento, tiene que tener coherencia por sobre todas las cosas y que se relaten los hechos de forma ordenada para que se pueda comprender, siguiendo una temática y un objetivo concreto. Hace que el texto se interprete como una unidad de información y que todos los elementos están relacionados. ¿Para qué? Para conseguir un significado global. La coherencia también determina el orden que debe seguir un texto para que sea más fácil para el lector leer, o sea, que sea más fácil la lectura para quién, para las personas quienes están leyendo ese texto. Su principal concepto es unificar la temática y mantener un cierto orden. Por ejemplo, no puedo comenzar a explicar el cuento de Hansel y Gretel y acabar explicando los tres cerditos. Nada que ver luego, un texto con otro. Porque el texto de Hansel y Gretel es uno y el cuento de los tres cerditos es otro. O sea, no hay coherencia, ni mucho menos se asemeja con el otro. Tampoco puedo comenzar explicando el punto 3 después del uno, después la conclusión y finalmente la introducción. O sea, no se puede iniciar de forma desordenada, tiene que tener una coherencia, una secuencia de hechos. La tercera propiedad del texto es la cohesión. La cohesión textual es la sensación que tienes al leer un texto de que está bien hilado. Sintácticamente, una frase te lleva a la otra con una puntuación muy bien usada y haciendo que el texto sea más fácil de leer. Es la corrección en su construcción gramatical. La cohesión, por lo tanto, es una propiedad referente a la lingüística. Para que un texto sea correcto en su cohesión, se utilizarán diferentes recursos y tenemos los recursos literarios, que son los recursos semánticos y los sintácticos. Y acá tenemos, por ejemplo, los recursos sintácticos son los referentes únicamente a la correcta formación de las oraciones. Se usan como conectores a fin de unir palabras y enunciados entre sí y son los siguientes. Por ejemplo, conectores de oposición sería ahora bien. Conectores de consecuencia, en consiguiente. Conectores de causa, ¿por qué? Conectores de enumeración, en primer lugar. Conectores de adición, además. Conectores de ejemplificación, como muestra de ello. Conectores de valoración, a mi modo de ver, se puede decir que. Entonces, esos son recursos sintácticos que el lector puede utilizar en el momento de elaborar un texto. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna No, profe. pregunta? Por mi parte, no, profe. Profe, ¿ese sería en ese orden para seguir para elaborar un texto o podemos ir sacando para elaborar el texto? No, sí, estas son palabras que vos podés utilizar en el momento de redactar un texto. No es que este orden vas a utilizar. Te dicen nomás, Dale, por ejemplo, cuando vas a hacer un discurso, como primer punto o en primer lugar, hablaremos sobre el impacto ambiental de la elaboración de la obra en la ciudad de Luque. Como segundo punto, abordaremos el tema de la construcción del parque principal de la ciudad de Luque. A eso se refiere con lectores. bueno, profe, gracias. Bueno, ¿qué son los vicios del lenguaje? Para saber qué son los vicios del lenguaje, tenemos que tener en cuenta que en toda lengua se encuentran variantes. Claro. Y debido a esto se establecen acuerdos. ¿Para qué? Para introducir nuevas formas o palabras debido al uso general de las mismas. Habíamos visto
que, que hay variantes de la lengua. ¿Por qué? Porque hay en Argentina, por ejemplo, se divide por provincias y cada provincia tiene su forma de expresarse. Y dimos aquí el ejemplo, por ejemplo, tenemos una forma de hablar acá a nivel central del país, pero vos te vas a Villarrica y la forma de pronunciación de su palabra es diferente a la nuestra, no es igual. Entonces varía mucho de acuerdo a la pronunciación. Después, los vicios del lenguaje son aquellos errores que se escapan de las normas establecidas, es decir, algunas personas realizan un uso incorrecto de algunas palabras o expresiones que están reconocidas como malos usos y que pueden causar problemas de comunicación. ¿Cuáles son los vicios del lenguaje más comunes? Ejemplo, aunque podemos encontrar multitud de ejemplos sobre vicios del lenguaje, vamos a señalar los más comunes, o sea, lo que más habitualmente suele ocurrir. Los más habituales se dan en el lenguaje oral, pero en algunas ocasiones también podemos encontrarlo en los textos, o sea, cuando escribimos. Y más suele pasar cuando escribimos los famosos mensajes de texto y abreviamos las palabras para que no sea tan extenso. Y de esa forma queremos escribir también, ¿verdad? Entonces tenemos lo que es el arcaísmo. Un arcaísmo es cuando una oración se utilizan palabras que han desaparecido del lenguaje o que cuentan con otras más modernas y adecuadas a la hora de expresarse. En muchas ocasiones se recurre a incluir palabras procedentes del latín, a pesar de que existan palabras en español para expresar lo mismo. Del mismo modo, también es considerado arcaísmo el uso de palabras que ya se encuentran en desuso. Estos son algunos ejemplos del arcaísmo. Ahí tenemos currículum, que se dicen currículo, fermosura por hermosura, ya días ya, en vez de decir hace muchos días, a que estos, en vez de decir esto, ahora, ahora. O sea, son palabras que se mal utilizan, entonces por ende constituye un vicio de lo que es el habla, vicio del lenguaje. ¿Qué es el barbarismo? Un barbarismo es cuando una palabra se escribe o se pronuncia mal. Uno muy común es el de añadir una S al final de la segunda persona, del singular del pasado simple. Vemos un ejemplo de ello para entender mejor. ¿Escuchaste lo que te dije? Ese, por ejemplo, de barbarismo. Y el modo correcto sería, ¿escuchaste lo que te dije? No es escuchaste. Hola, ¿qué tal? A todo lo que dice le agrega la S. Eso, por ejemplo, es un vicio del lenguaje. Pero hay personas que hablan con la S. Es un problema y se soluciona con la fonoaudióloga. El pleonasmo sucede cuando se utilizan de forma innecesaria una expresión o palabra. Causan una redundancia en el texto. O sea, dice, por ejemplo, bajar para abajo. Bajar ya sabemos que es bajar para abajo, ¿verdad? Y está de más poner bajar para abajo, subir para arriba. Ambos dos. Asomarse al exterior. Círculo redondo. Ya sabemos que el círculo es redondo. Entonces, ¿para qué ponemos círculo redondo? Entonces, a eso se refiere vicios del lenguaje y hablamos de lo que es el pleonasmo. Causan redundancia en el texto que no se necesita. Aunque es un vicio del lenguaje, también es una figura retórica usada en la literatura para dar énfasis al texto. Entonces, pleonasmo es cuando entonces utilizamos palabras que son redundantes, o sea que ya está de más. Vulgarismo. ¿Qué es el vulgarismo? Se da cuando se utilizan términos que no existen debido que son una deformación del original. Esto puede suceder por la introducción o eliminación de letras y fonemas con respecto a la palabra original. Por supuesto, por supuesto. Así, así, aguja, decir aguja, arrastrar, arrastrar, maldecido, maldito. Mucho más. Profe, no se te escucha absolutamente nada ahora. Otra vez. Hola, hola. ¿Ahora?
Parece que se te va la voz después, de repente viene Hola, otra vez. profe. Hola. Se te va, o sea, se te escucha muy bajo nomás. Ah, bueno, voy a tratar de agarrar. ¿Ahí? ¿Ahora? Se escucha Ahora mejor, profe. Bueno, Profe, vos estás en la facultad, sí, estoy en el instituto. así nomás lo es cuando la profe Gloria, cuando da su clase, así también se le escucha. Y Así medio es. raro, ¿será por el lugar o por el salón que es muy grande, entonces se escucha con eco? Capaz que sí, profe. Eso es más. Sí, sí, estoy en el instituto. Ya me reincorporé de vuelta al trabajo. Ya terminó mi periodo de permiso de 4 meses por maternidad. Sobrino. Bueno, entonces tenemos, tenemos dos, o sea, otros vicios del lenguaje, que es el vulgarismo y el extranjerismo. Vulgarismo, cuando se utilizan términos que no existen debido a que son una deformación de la palabra original. Esto puede suceder por la introducción o eliminación de letras y fonemas con respecto a la palabra original. Entonces, uno de los ejemplos tenemos por supuestos, en vez de decir por supuesto, ahora sin la S. Así, así. Y algunos dicen aguja en vez de decir aguja. A rascar en vez de decir rascar. Maldecido en vez de decir maldito, ¿verdad? Muy, mucho. Y la palabra correcta sería mucho más. El extranjerismo es otro vicio del lenguaje muy común y se produce cuando una persona utiliza palabras procedentes de otras lenguas, cuando mezclamos, hacemos el famoso yo para, a pesar de existir términos que designan lo mismo en el español. Eh, Aunque existen extranjerismos de todas las lenguas, los más habituales son los que proceden del inglés. Estos son algunos ejemplos. A capella, sin acompañamiento musical. Email, correo electrónico. Backstage, que es famoso tras bambalinas, ¿verdad? Como se dice, detrás de los telones. Chef, que es jefe de cocina. Entonces a eso se refiere cuando hablamos vicios del lenguaje. Después, aparece cuando se utilizan de manera inexacta el lenguaje, es decir, la persona que se expresa no lo hace. Hay texto arriba, si me pueden leer porque me tapa mi herramienta. Solecismo. ¿Qué es el solecismo? Aparece cuando se utilizan de manera inexacta el lenguaje, es decir, la persona que se expresa no lo hace correctamente debido a que no utiliza la lógica y no respeta las normas de síntesis, de sintaxis, perdón, a la hora de escribir o hablar. Estos son algunos ejemplos de gratis, gratis. Dijo para él, dijo para sí. Cerca suyo, cerca de él. Han habido, ha habido. Entonces ese es lo que significa otro vicio, que es el solecismo. Y el dequeísmo, se produce el dequeísmo cuando se antepone la preposición delante, de que cuando no es necesario. Es un vicio del lenguaje muy extendido, sobre todo de manera oral. Estos son algunos ejemplos del dequeísmo. Me dijo de que vendría, me dijo que vendría. O sea, utiliza de que, ya está de más. Me dijo, sospechaban de que fuera así, sospechaban que fuera así, el dequeísmo, entonces es de para todo, de esto, de aquello, a eso se refiere. Creo de que está bien. Me dijo de que vendría, me dijo de que fuera así, creo de que, entonces utilizan mucha de. Les recomendaron de que se fueran a la casa, les recomendaron que fueran a la casa. Entonces esos son vicios. No sé si tienen alguna pregunta. Las muletillas es lo que más utilizamos. Sí. Ninguna, profe, gracias. Está expresando. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, muletilla. En plan, es decir, me explico, ¿me entienden? Entonces, cuando nos comunicamos, No se te escucha nada, profe. otra vez, tipo, ahora. Oh.
Se Ahora, escuchó como una intervención que había. ¿cómo? Ahí se escucha lejos, profe. Se te escucha, pero como lejano. Ay, escándalo. Ya no sé más cómo voy a poner mi micrófono. Ahí se te escucha mejor, profe. Bueno, después, el último vicio del mensaje, tenemos lo que son las muletillas, que son frases o palabras que se incluyen en las frases sin necesidad. Este vicio está muy extendido, aunque no aporte nada a la frase que se está expresando. Veamos algunos ejemplos y tenemos en plan, es decir, me explico, entiende, mira usted. Entonces son palabras que se utilizan sin necesidad. Entonces a eso se refiere las famosas muletillas. No sé si tienen alguna. Espera, que hola, profe. No. ¿Tuvieron práctica algunos hoy? Bueno, no sé, ¿se me escucha? Sí, profe. No sé si tienen alguna pregunta. El otro sábado vamos a tener clase, profe. El otro sábado es nuestro examen final y en el examen final no se tiene clase. Bueno, Profe, ¿y se estudia todo lo que es después de la parcial o entra completo en el examen? ¿O No, usted no, nos va a dar un resumen? ¿Cómo no. sería? Lo que entra en la parcial yo ya no quito, ustedes saben eso. Lo que dimos después de la parcial. Eh, Bueno, profe, otra, eh, otro ejemplo de muletilla que puede ser. No sé, ¿usted ve mi power? Sí. Sí, profe, se ve. Otro ejemplo, a ver, esa fue la voz de Aldo. Otro ejemplo de muletilla, Aldo. Y vos sabés que, profe, no se me ocurre nada, pero nosotros generalmente cuando hablamos utilizamos mucho esa palabra co. Ah, Yo sí, sí, yo es, ya, sí. ya Tío sé cómo. también. No, eco así. El tío Sí, también. sí, así es. Yo no sé si eso entra así en la clasificación de muletillas, pero nosotros utilizamos demasiado. Y hace Sí, rato, sí, por ejemplo, estábamos hablando del vicio del lenguaje, ¿verdad? Y sí. generalmente los paraguayos nunca pronunciamos bien la TR. O Sí, sea, por ejemplo, decimos 3, 4, sí, ¿entendés? así Y mismo es. nunca se pronuncia 3, 4. ¿Se entiende lo que Sí, explico, verdad? sí, así se entiende, así mismo, tal cual. En realidad es porque no abrimos bien la boca para pronunciar las palabras. Directamente decimos tres, cuatro, en vez de decir cuatro, ¿entendés? Que se pronuncia la UA. Pero realmente tendemos a utilizar. Y es, sí, una muletilla es cuando vos utilizas mucho una palabra entre las frases o entre el parafraseo que uno hace. Por ejemplo, ese famoso, eh, te dice algo y vos decís, esa vez de que dijo fulano o vale, esa vez, sí, no, entendés, ok, ¿verdad? Pero el que más utilizamos es el famoso Yoko. Yoko te acá, dije, por ejemplo, profe, tengo un ejemplo de en plan. El otro sí, día fuimos a cenar en plan todos los amigos juntos. Usaron en plan. Y tendría que ser el otro día fuimos a cenar todos los amigos juntos. Así, por des- decirlo así más simple. después otra muletilla que más utilizamos es el famoso nada que ver. ¿En serio me decís? Ese
Esa es una muletilla también, el famoso que hace el sonido de la M. Pero Pues nada, se utiliza bastante. ¿Dónde me quedé? Este ya está salido. Me he hecho. Ahí está. Ah, sí, acá terminó muletillas. Bueno, ¿tienen alguna pregunta con respecto a esta unidad? No se preocupen, saben que yo siempre les preparo el resumen para el examen. El sábado pasado era que nos quedamos a mitad del desarrollo de la unidad, entonces lo que voy a hacer es repasar el resto de lo que quedó en el tintero cuando se fue la luz. Saben que de tarde y todo no tenía luz, explotó un transformador, había así. Bueno, ¿alguna pregunta? A ver, tengo en el chat. Apenas se te escucha otra vez. Profe, vos tenés micrófono. Yo tengo el auricular Ah, ya, ya. porque se escucha, pero hay mucha gente. Hoy se repartió diploma, certificado de eso de los cursos. Y afuera, entonces me puse mi micrófono, o sea, mi auricular. No sé si ese lo tiene problema o qué. Bueno, como les dije, ustedes tienen examen hoy, ¿verdad? Sí. Sí, de la profe Wilma. Ah, Sí, sí. profe. Bueno, y el sábado que viene es... Profesor, la profe Gloria. Sí, y bueno, hoy mi examen es el otro sábado, nosotros ya no tenemos clase el otro sábado porque es directo examen, solo que tienen conmigo porque es un sábado antes mi examen, entonces piden que se tenga clase, ¿verdad? Entonces el examen seguro Alicia va a habilitar a partir de la 1 o las 2, a veces habilita ya. Lo más probable es que habilita a partir de las 14 porque acá hubo mucha gente hoy. Em, yo, como les dije, voy a prepararle el resumen de las unidades. Creo que a partir de la unidad 4, 5, 6 y esta unidad les preparo. Voy a hacer este fin de semana y calculo que el lunes le voy a estar pasando en el grupo el material para que puedan tener ya. Si no es mañana domingo, que me siente a hacer ya para que tengan todo y puedan leerlo. Bueno, profe, gracias. Gracias, Profe, una profe. consulta, Sí. ¿y ese del PDF que hay que completar, vos esta semana vas a alzar o cuándo vas a alzar? No, ese que tienen que completar nosotros era que hicimos todo en clase, ¿se acuerdan? Me olvidé de ese, perdón. Sí, ese es el punto y coma. Lo único que tienen que hacer es completar nomás y alzar. Yo lo que voy a hacer es alzar. ¿Se acuerdan que eran oraciones y tenían que poner dónde era el punto, la coma, los dos puntos? ¿Se acuerdan? Sí, sí, esa primera tarea, por ejemplo, Sí, yo te acuerdas que no se pudo alzar, pero después yo ya pude alzar ese. Pero aparte de ese, profe, hay otro. Porque hay viste que se cortó, no, vos no tuviste luz y todas esas cosas. no, sí, hay esa tarea de 10 puntos. Ustedes tienen en tarea para la final 15 puntos. ¿Se acuerdan de ese Ok. texto del comandante, del teniente Gamboa? Gamboa, peor. Sí, No me esa es acuerdo. la última tarea. Sí, esa es la última. Ese vale 10 puntos. Y ahora voy a levantar hoy una tarea que hicimos en clase, pero porque no todos pudieron conectarse, porque también tenían práctica o trabajaban. Lo que van a hacer es completar, pero eso está en la grabación. Pueden ver la grabación de la clase y completar así. Ok, dale, profe. Ahí Ese sí voy, ya entendí. ese voy a alzar hoy. Creo que ese era la unidad 5 si no me equivoco, que era usos de signos de puntuación. Entonces, Sí, profe, esa por tarea. favor, porque yo estaba sin luz también, disculpe Sí, Adriana, por sí. la tormenta. Sí, voy a alzar. Entonces, vean la grabación y ahí ya completamos todo. Con ustedes lo verá que completamos. Entonces, lo único que tienen que hacer es descargar el Word, la tarea número 4 y completar y alzar. Entonces, como les dije, tenemos 15 puntos en trabajo práctico y examen final 45 puntos. Bueno, esta primera conexión se va a terminar. Vamos a volver a entrar. O no sé si tienen alguna pregunta. Sonia, Em,
De mi parte ya no, profe. Bueno, No, profe, no pude entrar en la siguiente, en la clase anterior, por eso estoy atenta. Pero como usted dijo, voy a estar viendo las grabaciones para poder saber qué tarea es la que está no, faltando. Unidad y la tarea, la grabación que tenés que ver es de la unidad número 5, que es de Ah, la ok. clase de, espera que te digo para que puedas anotar y ver para hacer la 7, tarea. Es de fecha 30, 30. sí, Gracias, profe. bueno. Entonces esta primera conexión se termina, entonces vamos, como se cortó la clase anterior, vamos a seguir nomás la unidad anterior, desde donde nos quedamos. Ahora son 11:45. Vamos a salir y vamos a volver a conectarnos en el otro, o sea, en el mismo enlace porque es recurrente. Dale, profe. Ok. Dale, profe. Bueno, tengo preguntas en el chat, me conecto recién, llegué recién. Ok, Lorena, no hay problema. Bueno, entramos en el segundo otra vez, en el mismo enlace. Ok.